Ahí les va. A ver, deja ver. ¿Qué tenemos en el papelito amarillo? En español ahora. A ver. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de aprender de la historia? Para no repetirla, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial y cómo los japoneses y los aliados de los japoneses, o las fuerzas aliadas, podían haber evitado tirar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y todo, bueno, desde mi perspectiva, de lo poquito que sé de historia, se hubiera prevenido si el lenguaje japonés estuviera estandarizado y los aliados pudieran entender lo que los japoneses tradicionales estaban hablando, y porque había unas palabras que pues no se entendían entre ellos y hubo una miscomunicación ahí. Y pues cuando dijeron, hey, pues no las tires o nos rendimos, pues no entendieron y pues sopas, les tiraron las bombas atómicas y pues la vida de muchas personas se perdió. Eso no quiero que pase, o hay que aprenderlo para todos los que somos o los que queremos aprender náhuatl, porque ahorita hay un desbarajuste entre cómo se debe de escribir y qué se debe usar y que si esta es la manera correcta, no es la manera correcta. Hay que estandarizar el náhuatl y hay que, a lo mejor, porque ya está romanizado, no romantizado, romanizado. Quiere decir que estamos usando el alfabeto romano o el latín, que pues ese fue con el que nacimos en esta época, entonces tenemos que ajustarnos. Hay otras maneras de usarlo, usando dibujos, he visto otras personas que están desarrollando otro tipo de escritura. Pero con el desarrollo de la inteligencia artificial tenemos que estructurar toda esta información y tratar de minimizar las diferentes diferencias entre las diferentes variantes para que se estandarice y todos nos entendamos cuando estamos hablando. Si no, yo les puedo decir una cosa en náhuatl y otros entienden otra y no vamos a llegar a ningún lado. Aprendamos de la historia para no repetirla, especialmente si ya sabemos y estamos ahora tratando de, no quiero decir modernizar el náhuatl, pero de menos lo que los ancestros dejaron, seguirlo continuando, pero seguirlo de una manera correcta. Muchos de ustedes están dedicados a eso. Yo no estoy allí en las organizaciones que toman decisiones o cómo las lenguas indígenas se tienen que distribuir en el gobierno, pero pues si ustedes que son más iguales y están aprendiendo náhuatl para que la lengua la aprendan no nada más en México y en sus pueblos, también para que se distribuya, porque es una lengua bonita y todo el mundo tiene que tener la oportunidad de aprenderla. Y si hay gente extranjera que la aprende, porque unos que saben más náhuatl que yo, que los mismos ahí de la región. Pero yo pienso que también tiene que ver los pueblos y el gobierno, para no se sientan celosos y no sientan envidia, sino de que simplemente hay que darles ese apoyo. Ahí en el INALI, ustedes saben quiénes ahí, de qué pata cojean y qué cola que le pisen, y ustedes saben pues, los que mueven las cosas ahí. Pueden hacerlo. El pueblo hace la diferencia. No se esperen a que el gobierno les diga qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí me doy a entender? Bueno, eso es nada más lo de hoy. Me acelero a veces. Eso es lo que traía atorado. Pero ya se desatoró, porque no hay pedo que se atore.